¿Y? Preguntaron los señores, como por una sola boca, al entrar el profesor Goclenius más rápidamente de lo que era su costumbre y visiblemente alterado, le entregaron las cartas. ¿Ya está Johannes Scopper viajando de regreso a Europa? ¿Cómo se encuentra? ¿Llegó alguna colección con el correo? Inquirían todos a la vez. Solamente esto, dijo el profesor muy serio colocando sobre la mesa un paquete de hojas manuscritas y un frasquito en el que se podía ver un insecto muerto de color blancuzco y el tamaño de un ciervo volante. El embajador chino me lo entregó personalmente con la aclaración de que llegó esta mañana, vía Dinamarca. Me temo que se ha enterado de alguna noticia desagradable sobre nuestro colega Scopper, le cuchicheó al oído un caballero de barba afeitada a un anciano profesor de ondulante melena leonina, director como él en el Museo de Ciencias Naturales, que se había quitado los lentes y observaba con profundo interés el insecto metido en el frasquito. Era aquel un recinto muy particular, en el que los señores, 6 en total, y todos ellos investigadores científicos de la vida de los lepidópteros y coleópteros, se hallaban sentados alrededor de una ancha y larga mesa. La mezcla de los olores de alcanfor y sándalo acentuaba ese clima extrañamente mortuorio que se desprendía de los diodones que pendían de cuerdas fijadas en el cielo raso y que, con sus ojos vidriosos y saltones, parecían las cabezas truncadas de espectadores fantasmales, las máscaras diablescas de salvajes tribus insulares, los huevos de avestruz, las bocasas de tiburón y los dientes de narval, los monos derrengados y de otras 1000 formas y figuras grotescas provenientes de zonas muy lejanas. De las paredes, colgados sobre los marrones armarios carcomidos que tenían algo monacal bajo el sol del atardecer que jugueteaba con las plantas del jardín y las combadas rejas de la ventana, pendían, amorosamente enmarcados en oro y semejantes a retratos de venerables antepasados, cuadros a todo color de escarabajos en proporciones gigantescas. Con una de sus manos extendida en un gesto cordial, una tímida sonrisa rodeándole los ojitos redondos y nariz en forma de botón, con el alto sombrero de copa de uno de los señores directores sobre su cabeza y el porte de un alcalde de aldea que se hace fotografiar por primera vez en la vid, un lirón se asomaba obsequisamente desde un ángulo del aula, en el que también se balanceaban unos cuantos cueros de víbora. La cola oculta entre las sombras más lejanas del corredor y las partes más nobles de su cuerpo a punto de recibir una nueva mano de esmalte, para dar cumplimiento de este modo al deseo expreso del señor ministro de Enseñanza, el orgullo de todo el instituto, un cocodrilo de 12 metros de largo, espiaba por la puerta entreabierta. El profesor Goclenius había tomado asiento, desatado la cinta de mantenía atadas las hojas manuscritas y pasado rápidamente la mirada sobre las primeras líneas acompañándose con un murmullo inteligible. Esto está fechado en Bután, en el sudeste del Tíbet, el 1 de julio de 1914, o sea 4 semanas antes del estallido de la guerra. De lo que se infiere que esta carta tardó más de un año en llegar a nuestras manos, y agregó luego de una pequeña pausa. Nuestro colega Johannes Scopper escribe aquí, entre otras cosas, lo siguiente. En otra oportunidad les relataré más detalladamente el rico botín que pude obtener durante mi largo viaje por tierras fronterizas chinas, pasando por Assam hasta llegar a Bután, país todavía inexplorado. Hoy solo quiero referirme lo más sucintamente posible a las circunstancias asombrosas a las que debo el descubrimiento de un grillo blanco como verán totalmente nuevo, el profesor Goclenius señalaba mientras leía estas últimas palabras al insecto que estaba en el frasco, y que los chamanes utilizan para fines religiosos bajo el nombre de Fat, una palabra que les sirve a la vez de insulto para todo lo que se parezca a un europeo o individuo de raza blanca. Pues bien, cierta mañana me entero, por intermedio de unos peregrinos lamaístas que se dirigían a Lhasa, que cerca de mi campamento se encontraba un alto exponente de los Dugpas, algo así como sacerdotes del diablo temidos en todo el territorio del Tíbet, reconocibles por sus gorros escarlatas, y que afirman ser descendientes directos del demonio de los hongos. Lo cierto es que estos Dugpas pertenecen a la antiquísima religión tibetana de los lamaístas y chamanes de la cual conocemos poco y nada, y son hijos de una raza extraña cuyos orígenes se remontan hasta la noche de los tiempos. Este Dugpa, me decían los peregrinos mientras hacían girar furtiva y supersticiosamente su molinillo de oraciones, es un Samchemichevat, un ser que ya no debe ser designado como hombre, que puede ligar y desligar, para decirlo en pocas palabras, gracias a su facultad de ver más allá del tiempo y del espacio, puede realizar todo lo que se proponga en esta tierra.
Existen, así me dijeron, dos caminos para alcanzar esas alturas, que sobrepasan todos los poderes humanos. Uno, que es el de la luz, la compenetración con Buda, y otro opuesto, el camino de la mano izquierda, al que solamente tiene acceso un Dugpa de nacimiento, y que viene a ser un camino espiritual lleno de horror y espanto. Esos Dugpas natos pueden aparecer, aunque muy raras veces, en cualquiera de los puntos cardinales y son casi siempre hijos de padres sumamente religiosos. Pareciera, opinaba el peregrino que me confesaba todas estas cosas, que la mano del Señor de las Sombras colocara en estos casos una rama emponzoñada en el árbol de la santidad. Resulta ser que existe un solo medio para saber si un niño se halla o no espiritualmente vinculado a la Liga de los Dugpas. De ser así, el remolino del cabello debe girar de izquierda a derecha en vez de hacerlo en dirección inversa. Yo expresé inmediatamente, por pura curiosidad, mi deseo de conocer personalmente al Dugpa de alto rango que se hallaba por los alrededores, pero el jefe de mi caravana, que también es un tibetano oriental, se negó terminantemente. Son puras tonterías. Gritaba, en todo el territorio de Bután no hay un solo Dugpa. Sin contar que ningún Dugpa, y mucho menos un Samche Mitchebat, se avendría a mostrar sus artes a un ser de raza blanca. La oposición demasiado enfática de este hombre despertó en mis sospechas cada vez mayores a medida que él desgañitaba, y después de un larguísimo y astuto interrogatorio pude sonsacarle que él mismo practicaba la religión de los bonzos y que estaba perfectamente enterado, por el tinte rojizo de los vapores que despedía la tierra. Eso es lo que me quiso hacer creer, que había un Dugpa en las cercanías del campamento. Pero nunca consentiría en ofrecerte una muestra de sus artes, seguía repitiendo sin cesar. ¿Por qué no? Seguí preguntando. ¿Por qué no asumirá la responsabilidad? ¿Qué clase de responsabilidad? Quise saber. Sucede que las perturbaciones que con ellos ocasionaría en el reino de las reencarnaciones, si es que no ocurre algo muchísimo. Yo estaba interesado en saber más acerca de la misteriosa religión de los Dugpas, por lo que pregunté. ¿Tiene el hombre, según tu religión, un alma? Sí y no. ¿Cómo es eso? Por toda respuesta el tibetano arrancó de la tierra una brizna de hierba y le hizo un nudo. ¿Tiene esta brizna un nudo? Sí. ¿Y ahora? Ahora ya no lo tiene. De ese mismo modo tiene el hombre un alma y no la tiene, afirmó con toda llaneza. Traté de encarar la cosa de otro modo para llegar a tener una idea más clara acerca de su manera de pensar. De acuerdo, supongamos ahora que al cruzar aquel desfiladero tan terriblemente peligroso te hubieras caído al abismo, ¿tu alma habría seguido viviendo o no? Yo no me habría caído. Haciendo una nueva tentativa le mostré mi revólver. ¿Y si ahora te mato de un tiro, seguirías viviendo o no? Tú no me puedes matar. Claro que puedo. Bueno, entonces trata de hacerlo. Ni loco. Pensé a mis adentros, ese sí que sería un buen enredo, andar por este ilimitado terreno montañoso sin un jefe de caravana. Él pareció haber adivinado mis pensamientos y sonrió no sin cierto sarcasmo. Era desesperante. Me quedé callado por un buen rato. Lo que sucede es que no puedes querer, dijo retomando la palabra. Detrás de tu voluntad hay una infinita cantidad de deseos, algunos que conoces y otros que no conoces, y todos ellos son más fuertes que tú. ¿Qué es entonces el alma según tu religión? Le pregunté enojado. ¿Tengo yo por ejemplo un alma? Sí. ¿Y si me muero mi alma sigue viviendo? No. ¿Pero la tuya después de tu muerte, sí? Sí. Porque yo tengo un nombre. Yo también lo tengo. Sí, pero no conoces tu nombre verdadero, por lo tanto no lo tienes. Eso que consideras tu propio nombre no es más que una palabra hueca inventada por tus padres. Cuando duermes te lo olvidas, yo no me olvido de mi nombre cuando duermo. Pero cuando estés muerto tampoco podrás saberlo. Repliqué. No. Pero el maestro lo conoce y no lo olvidará jamás, y cuando él me llame por mi nombre verdadero, volveré a levantarme. Solamente yo y ningún otro, porque yo soy el único que lleva mi nombre. Nadie más que yo lo tiene. Eso que tú dices que es tu nombre, lo tienen muchos otros en común contigo, igual que los perros, terminó murmurando con desprecio. Y si bien entendí perfectamente sus últimas palabras, dejé que creyera que no había sido así. ¿Y qué es lo que tú entiendes por maestro? Le pregunté con la mayor naturalidad. El Samche Mitchebat. ¿El que ahora es casi nuestro vecino? Sí, pero es solo su reflejo el que se encuentra ahora cerca de este campamento. Aquel que él es en realidad, está en todas partes. Y puede no estar en parte alguna si quiere. ¿Eso quiere decir que puede volverse invisible? Tuve que sonreír a pesar mío. ¿Quieres insinuar acaso que a veces está dentro del mundo en que vivimos, a veces fuera de él? ¿Que a veces está y otras veces no?
Un nombre también está solo cuando se lo pronuncia, y cuando no se lo pronuncia no está más, fue la respuesta del tibetano. ¿Y puedes tú, por ejemplo, convertirte también en un maestro? Sí. De modo que entonces habría dos maestros, ¿no es así? Yo me sentía triunfante, ya que, para decirlo abiertamente, la arrogancia del tipo me estaba fastidiando. Ahora lo tenía bien agarrado en la trampa. Mi próxima pregunta sería: si uno de los maestros quiere que brille el sol y el otro quiere hacer que llueva, ¿cuál de los dos gana? Tanto más perplejo me dejó lo que tuve que oír a continuación. Si yo llego a ser maestro alguna vez, seré el Samche Mitchevat. ¿O acaso crees que puede haber dos cosas que sean totalmente semejantes y sin que sean la misma cosa? Digas lo que digas, en tal caso serían dos y no uno. Si me cruzara con vosotros, serían dos las personas que yo vería y no uno solo, contradije. El tibetano se agachó, eligió entre los cristales de calcita que estaban esparcidos por el suelo uno de especial transparencia y me dijo con sorna: coloca esto delante de tu ojo y mira el árbol aquel. ¿Lo ves doble, no es cierto? ¿Pero acaso se han convertido por eso en dos árboles en vez de uno? En el momento no supe qué contestarle, tampoco me hubiera sido fácil expresarme en el idioma de los mongoles, que era el único que podíamos usar para nuestro mutuo entendimiento, con la soltura y lógica necesarias para abordar un tema tan intrincado como este. Por lo tanto tuve que dejarle creer que la victoria era suya. Pero interiormente estaba asombrado a más no poder por la agilidad espiritual de ese ser semisalvaje, con sus ojos oblicuos de calmuto y vestido con aquella sucia piel de cordero. Hay algo extraño en estos asiáticos de las montañas, por fuera parecen animales, pero poco a poco uno les toque su alma, aparece el filósofo. Volví al punto de partida. ¿Crees entonces que el Dugpa se negaría a mostrarme sus artes porque rechaza la responsabilidad? No, seguro que no lo haría. Pero, ¿y si soy yo quien asume toda la responsabilidad? Por primera vez desde que lo conocía, el tibetano se desconcertó. Su rostro fue invadido por una inquietud tan grande que no le fue posible disimularla. Una expresión de crueldad salvaje, para mí inexplicable, se alternaba con otro de hondo regocijo. En todos estos meses que anduvimos hemos cruzado abismos que llenarían de pánico a cualquiera, pasado sobre puentes de bambú de apenas un pie de ancho y a mí más de una vez me pareció que se me paralizaba el corazón. Hemos cruzado desiertos y casi nos hemos muerto de sed, y él nunca perdía, ni por un solo minuto, su equilibrio interior. ¿Y ahora? ¿Cuál sería la causa que lo hacía ponerse tan fuera de sí? Con solo mirarlo me bastó para saber que en su mente las ideas se agitaban en loco torbellino. Condúceme hasta el Dugpa, yo te recompensaré holgadamente, intenté de nuevo. Quiero pensarlo, me contestó por fin. Todavía era de noche cuando entró en mi carpa para despertarme. Ya se había decidido, me dijo, y estaba dispuesto. Había ensillado dos de nuestros hirsutos caballos mongoles, cuya altura no es mucho mayor que la de un perro grande, y nos internamos en la oscuridad de la noche. Los hombres de mi caravana seguían profundamente dormidos alrededor de las casi extintas fogatas diseminadas por el terreno. Pasaron horas sin que cambiáramos una sola palabra. Ese peculiar aroma del almizcle que las estepas tibetanas exhalan durante las noches de julio y el monótono rumor de las retamas al ser barridas por las patas de nuestros caballos, casi me llegan a embriagar de tal manera, que para poder mantenerme despierto, me vi obligado a no quitar mi vista de las estrellas, que aquí, en esta tierra salvaje, tienen algo de llameantes. De ellas se desprende un influjo excitante que le inquieta a uno el corazón. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a trepar por detrás de las cimas de las montañas, pude notar que los ojos del tibetano se mantenían totalmente abiertos sin pestañear, con la mirada siempre fija en un solo punto del cielo. Observé que estaba como ausente. Le pregunté varias veces si conocía también el lugar donde se hallaba el Dugpa como para no prestarle ninguna atención al camino, pero no recibí respuesta alguna. Él me atrae como la piedra magnética atrae al hierro, balbuceó al fin, como saliendo de un sueño muy profundo. Ni al llegar el mediodía nos tomamos un descanso. Siempre mudo, mi acompañante volvía a apresurar el paso de su caballo cada vez que éste se mostraba un poco más lento. Yo me vi obligado a comer mi ración de carne de cabra sentado en la montura. Poco antes del anochecer paramos, doblando al pie de un cerro totalmente desnudo, cerca de esas fantásticas carpas que a veces se pueden ver en Bután. Son negras, hexagonales abajo y puntiagudas arriba, de bordes combados, y se hallan paradas sobre una suerte de zancos, de modo que se parecen a enormes arañas que tocan el suelo con sus vientres.
Yo esperaba encontrarme con un sucio chamán de melena y barba desgreñadas, una de esas criaturas dementes o epilépticas, que son tan frecuentes entre los mongoles y tungusos, que se embriagan con infusiones logradas con la cocción de ciertos hongos y que luego creen estar viendo espíritus o se sienten impelidos a largar de sí profecías incomprensibles. En vez de ello veo parado ante mí, inmóvil, un hombre de unos buenos 6 pies de altura, sorprendentemente delgado, sin barba, con un brillo oliváceo en el rostro, un color como no lo había visto nunca en un ser humano vivo, siendo la separación entre sus ojos oblicuos tan grande, que se me antojaba antinatural. Un ejemplar de una raza humana para mí completamente desconocida. Sus labios, lisos como porcelana, al igual que la piel de toda su cara, eran rojísimos, finos como el filo de un cuchillo y pero tan curvados, especialmente en las comisuras muy alzadas, como congeladas por una sonrisa despiadada, que parecían haber sido dibujados con pincel sobre su cara. Me fue imposible quitar la vista de ese hombre por largo tiempo, y al volverlo a recordar ahora, casi diría que me estaba sintiendo como un niño al que se le corta la respiración del puro susto, ante la súbita aparición de una máscara terrorífica que emerge de las sombras. Sobre su cabeza el Dugpa llevaba un gorro escarlata, en tanto que el resto de su cuerpo se hallaba cubierto hasta los tobillos por una costosa capa de sebeltina totalmente teñida de anaranjado. Tanto él como mi guía no se dirigieron la palabra ni una sola vez, pero yo sigo creyendo que se entendieron mediante gestos y señales secretas, puesto que, sin preguntarme para nada qué era lo que quería de él, el Dugpa dijo de pronto que estaba dispuesto a enseñarme todo lo que yo deseara, siempre y cuando me comprometiera expresamente a asumir toda responsabilidad, aún sin conocerla. Yo, por supuesto, me declaré inmediatamente de acuerdo. Como prueba de ello yo debía tocar la tierra con mi mano izquierda. Así lo hice. Se nos adelantó entonces en silencio durante un corto trecho y lo seguimos hasta que nos ordenó que nos sentásemos. Tomamos asiento junto al borde de una elevación de terreno que se asemejaba curiosamente a una mesa. Llevaba yo conmigo un lienzo blanco. Empecé buscando desesperadamente en todos mis bolsillos, pero nada, hasta que por fin hallé escondidos en el fondo rasgado de mi chaqueta un viejo mapa plegadizo de Europa bastante borroso ya, que evidentemente había llevado conmigo sin esverlo durante todo mi viaje por el Asia. Lo extendí entre nosotros y expliqué el Dugpa que el dibujo representaba un mapa de mi patria. Intercambiaron una rápida mirada con mi guía, y nuevamente pude ver cómo en el rostro del tibetano aparecía esa expresión maligna, casi se podría decir de odio, que tanto me había llamado la atención la noche anterior. ¿Deseaba yo ver el juego mágico de los grillos? Asentí con la cabeza y supe al instante que era lo que me iba a tocar presenciar, ese truco famoso que consiste en hacer aparecer insectos bajo el influjo de un silbido o algo semejante. Tal cual, no me había equivocado, el Dugpa dejó oír un sonido chirriante, suave y metálico, cosa que estas gentes logran mediante el uso de una campanita plateada que llevan oculta entre sus ropas, e inmediatamente un montón de grillos fueron saliendo de sus recovecos dentro de la tierra para reunirse sobre el mapa. Cada vez más y más. Infinidad de ellos. Yo me estaba enojando de solo pensar que por un ridículo truco circense, que ya había tenido oportunidad de presenciar varias veces en la China, hubiese emprendido una cabalgata tan trabajosa, pero, el espectáculo que de ahí en más se ofreció ante mi vista me compensó con creces el esfuerzo realizado. Los grillos no solo pertenecían a una especie totalmente desconocida para la ciencia, lo que los hacía interesantes de por sí, sino que además se comportaban de una forma más que peculiar. Apenas hubieron tomado contacto con el dibujo del mapa, comenzaron a correr sin ton ni son en todas direcciones, para luego ir formando grupos que se examinaban mutuamente con desconfianza. Súbitamente cayó sobre el centro mismo del mapa una mancha de luz con los colores del arco iris. Provenía, como constaté al momento, de un pequeño prisma de vidrio que el Dugpa había puesto contra el sol, y en pocos segundos los pacíficos grillos se convirtieron en un apelotonamiento de insectos que se destrozaban entre sí de la manera más abominable. El espectáculo era demasiado repulsivo como para pensar en describirlo. El chirriar de los miles y miles de alas daba un tono altísimo, casi melodioso, que me llegó hasta la médula de los huesos. Si bien se asemejaba al canto de los grillos que todos conocemos, estaba compuesto de un odio tan infernal mezclado con una suerte de lamento tan atroz, que yo sé que no lo podré olvidar jamás. Por debajo de esa mesa de cuerpos se iba derramando un jugo espeso y verdoso. Le ordené al Dugpa que parara de inmediato esa bestialidad. Pero él ya había guardado el prisma y se limitó a responderme con un encogimiento de hombros. En vano me esforzaba por separar a los grillos con un palo. Sus locas ganas de matar ya no conocían límites.
Cada vez aparecían más de ellos, venían en Tronale para participar en ese juego macabro hasta formar una montaña vibrante y pataleante tan alta casi como un hombre. A una legua a la redonda la tierra se hallaba cubierta de insectos que formaban una masa blancuzca que pugnaba por llegar al centro movida por un solo pensamiento: matar, matar, matar. Algunos grillos que iban cayendo malheridos del montón y no podían volver a subir, se destrozaban a sí mismos con sus antenas. El chirrido era por momentos tan fuerte y tan espantosamente agudo, que me tuve que tapar los oídos con las manos, porque estaba seguro de no poder soportarlo más. Finalmente, gracias a Dios, los animales parecían ser cada vez menos, las filas que las hacían de debajo de la tierra se hacían cada vez más raras hasta que cesaron por completo. ¿Y ahora qué se propone?, pregunté al tibetano cuando vi que el Dugpa no demostraba ninguna intención de dar por terminada la representación, sino que más bien parecía esforzado en mantener sus pensamientos concentrados en vaya uno a saber qué idea. Su labio superior estaba contraído de modo tal que se podían ver claramente sus dientes afilados y puntiagudos. Eran negros como la brea, sospecho que de tanto mascar hojas y hierbas, una costumbre muy difundida en estas zonas. Liga y desliga, oí que me respondía el tibetano. A pesar de que yo no cesaba de repetirme a mí mismo que no eran más que insectos los que habían encontrado aquí una muerte tan horrenda, no podía evitar sentirme por demás impresionado, tanto, que por momentos creí desvanecerme, y la voz continuaba llegándome desde muy lejos. Liga y desliga. No podía entender su significado, y sigo aún hoy sin entenderlo. Tampoco puede decirse que después de lo ya relatado sucediera algo digno de ser tomado especialmente en cuenta. ¿Por qué sería entonces que yo permanecía ahí sentado? Tal vez pasarán horas, no lo sé. Era como si la voluntad de levantarme hubiera desaparecido de mi cuerpo, no puedo definirlo de otro modo. Poco a poco el sol se iba hundiendo, y tanto el paisaje terreno como el celeste fue adquiriendo ese tinte rojo y anaranjado totalmente irreal, que cualquiera que haya estado alguna vez en el Tíbet también conoce. El colorido de este cuadro solo es comparable al de las carpas que pueden hallarse en las romerías europeas. No me podía desprender de las palabras liga y desliga. Paulatinamente iban adquiriendo en mi cerebro un sentido espantoso de verdad. En mi imaginación el bulto compacto y enorme de grillos se convertía en millones de soldados agonizantes. Sentí de pronto mi garganta estrangulada por un misterioso e inconmensurable sentido de responsabilidad, cuyo tormento era aún mayor por lo mismo que me era imposible hallar su origen. Por un momento tuve la impresión de que el Dugpa se había ido y de que en su lugar tenía delante mío, escarlata y verde oliva, a la abominable estatua del dios de la guerra tibetana. Pude luchar contra esa visión hasta tener nuevamente ante mis ojos a la realidad tal cual era. Pero a mí no me bastaba con esa realidad. Los vapores que se elevaban de la tierra, las cimas dentelladas y nevadas de las montañas que se recortaban en el horizonte, el Dugpa con su gorro escarlata, yo mismo, con mis ropas mitad europeas mitad asiáticas, y finalmente esa carpa negra con sus patas de araña, todas esas cosas no podían ser reales. Realidad, fantasía, visión, ¿qué era verdad, qué era mentira? Y para colmo esa torturante sensación de que mi pensamiento se abría dejando un gran espacio nuevo cada vez que volvía a hostigarme el miedo a ese nuevo, inexplicable terrible sentimiento de responsabilidad. Más tarde, mucho más tarde, durante mi viaje de regreso, este acontecimiento fue creciendo en mi memoria como una exuberante planta venenosa que yo trataba en vano de extirpar. De noche, cuando no puedo conciliar el sueño, comienza a tomar cuerpo en mí la vaga sensación de estar a punto de comprender el significado de la frase liga-desliga, y entonces trato de asfixiarla para que no pueda madurar, del mismo modo en que uno trata de sofocar un fuego antes de que se propague, pero de nada sirve defenderme. En mi imaginación puede ver como del montón de grillos muertos se alza un vapor rojizo que se va formando en nubes, que oscureciendo el cielo como las nubes fantasmales que trae el monzón, se precipitan hacia occidente. Y ahora mismo, mientras escribo estas líneas, siento que yo. Aquí la carta se interrumpe, dijo el profesor Goclenius. Desgraciadamente debo comunicarles que en la embajada china me dieron la desgraciada nueva de la muerte de nuestro estimado colega Johannes Scopper, acaecida en el lejano oriente. El profesor no pudo seguir, un fuerte grito lo interrumpió. No puede ser, el grillo sigue vivo después de todo un año. ¡Increíble! Atrápenlo. Se vuela. Vociferaban todos al mismo tiempo. El profesor de la melena leonina había destapado el frasco dejando salir al insecto aparentemente muerto.
Un momento después de todo ese alboroto, el grillo había salido volando por la ventana hacia el jardín, y los graves señores científicos en su afán por darle caza, casi se llevan por delante al portero del museo que venía para encender las lámparas de la sala de profesores. Moviendo pensativamente la cabeza, el viejo observaba a esos extraños personajes que en el jardín trataban de dar caza a un pequeño insecto volador. Luego miró al cielo del atardecer rumiando para sí, las formas que pueden llegar a tomar las nubes en estos tiempos de guerra. Ahí hay una que parece un hombre con un gorro rojo y la cara verde. Si no fuese porque los ojos están tan separados, se diría que es igualito a un ser humano. Realmente, a mi edad lo único que me falta es volverme supersticioso. Es un aterrador ser legendario, caracterizado como un asustador de niños. Su equivalente en países hispanohablantes es el coco o cuco, y más lejanamente el hombre del saco, viejo del costal o el viejo de la bolsa. O en Guadalajara, el tacachotero, vendedor de tacachotas. Boogeyman es la manifestación de un temor abstracto y amorfo, alimentada por la imaginación de un niño, por lo cual su apariencia puede variar, dependiendo de la región donde se desarrolle la leyenda. No solo la apariencia del coco cambia, también cambia su sexo y bien podría ser ambos, como por ejemplo en el oeste de los Estados Unidos. El coco rasguña las ventanas, mientras que en el noroeste del Pacífico, este se manifiesta como una niebla verde. En algunos otros lugares el Boogeyman o coco se esconde debajo de la cama o dentro del armario y no solo castiga a los niños que se portan mal, también a los que se chupan el pulgar. Pero al coco no solo se le conoce así, recibe muchos nombres y esto se extiende en muchas regiones, alejadas unas de otras. En las Bahamas se le conoce como pequeño hombre, pequeño ser que viaja en una carreta de noche recogiendo a los niños que se portan mal, los cuales tienen que estar en la carreta para siempre. En Brasil y Portugal se le conoce como João do Saco o el hombre del saco, que se describe como una criatura de sexo masculino, parecido a un vagabundo con su saco en la espalda, en el cual se lleva a los niños, a diferencia del pequeño hombre, el hombre del saco se lleva a los niños de día. Otro coco en esta zona se llama bicho papao, que se esconde bajo las camas en las noches. En Bulgaria a este temible monstruo aterrador se le conoce con el nombre de Torbalán, muy parecido al hombre del saco, también se le describe como un ser peludo y oscuro al que denominan como Talasa y vive en las sombras de las granjas y los áticos, los cuales solo salen en las noches para asustar a los niños pequeños. En Cataluña el hombre del saco no solo se lleva a los niños, de ellos saca una grasa, que utiliza en las vías de los ferrocarriles de Barcelona. En Croacia, Babaroga es una vieja con cuernos que se lleva a los niños a su cueva para comérselos. En República Checa y Polonia, es Bubako Astoman, representado como un espantapájaros, no solo se lleva a los niños, también a los adultos. Bubak merodea en las riberas de los ríos y suele hacer un sonido parecido al de un bebé, con el fin de atraer a los incautos para robarles sus almas. En Noruega y Dinamarca, el coco danés es llamado Busemanden, quien se esconde bajo la cama y se lleva a los niños que no duermen. En los países germanos, al Boogeyman se le llama Butzeman, Buseman, Buman o Bueman. En Egipto el Aborragma es loca o el hombre de las piernas quemadas, Aborragma es loca es un monstruo que se quemó de niño por no escuchar a sus padres. Se lleva a los niños desobedientes para cocinarlos y comerlos. Otro monstruo de esta zona se llama Bobo, una criatura nocturna vestida de negro y que persigue a los niños que se portan mal. En Finlandia, la criatura que atormenta a los niños se llama Norco y se le representa como una aterradora criatura fantasmal de color azul oscuro. En Alemania, este ente se llama Der Schwarze o el negro y no por el color de la piel, sino por su preferencia a los lugares oscuros, como los bosques, los armarios y debajo de las camas. A este monstruo en Grecia y Chipre se le conoce como baboulas. Pero en Haití el coco es gigante y es la contraparte de Santa Claus, en el dialecto criollo haitiano se llama tontón macoute. En la India depende de la región, así que recibe varios nombres como Bori Baba que también usa un saco, Chowkidar que vigila a los niños cuando se niegan a dormir. Al sur es Reda y Kanan que amenaza a los niños que no quieren comer. En el estado de Andhra Pradesh, es Buda o Shaitan. En Irán la cultura persa habla de Lulú, quien se come a los niños traviesos, también llamado Lulú Corcore. Es utilizado para asustar a los niños que no comen. En Italia, Lugo Monero o Babau atemoriza a los niños en canciones de cuna.
En Corea Gyeongsan, Dokkaebi, son representados como un tigre, mientras que Mantaeyeongam es una vieja con bolsa de malla, que se lleva a los niños. Un ser que se lleva a los niños inquietos y tiene su origen en una vieja leyenda que narra que una mujer intentaba calmar a su hijo diciéndole, aquí viene un tigre que te comerá. Y lo dejaré entrar si no te callas. Accidentalmente, fue escuchada por un tigre que pasaba por ahí que decidió esperar a una comida gratis. En lugar de abrir la puerta de la casa, para decepción del tigre, la mujer le ofreció al niño un kaki seco diciéndole, aquí está un kodgam Dokkaebi deriva de kokemi, que a su vez tiene su origen en la palabra kodgam, kaki seco. Y al no escuchar al niño llorando, el tigre que desconocía que era un kodgam escapó pensando, debe ser un monstruo poderoso contra el que no tengo oportunidad, siendo que el tigre es la criatura más poderosa y aterradora para los coreanos. También conocido como Boeman en los Países Bajos, Pugot en las Filipinas, Bonome Septeures en la región de Quebec es Bau en Rumania, Buka en Rusia, Ucania y Bielorrusia, Babaf en Eslovenia, Ogre en España, Goni Villa en Sri Lanka, Monstret en Suecia, Boog en Suiza, Dunganga en Turquía, y ONG en Vietnam. Todos ellos están listos con sus bolsas para llevarse a los niños que se portan mal. Persona que usaba túnica y nunca mostraba su rostro, y se compara a veces con las personas de la vida real específicas, tales como Albert Fish, un asesino en serie. El término Boogeyman se puede utilizar metafóricamente para denotar a una persona o una cosa de quien alguien tiene un miedo irracional. La leyenda puede haberse originado de Escocia, en donde a tales criaturas las llaman a veces Bogart, Bogles o Bogies. Los cuentos del Boogeyman varían según la región. En algunos lugares el Boogeyman es masculino, en otros, femenino. El concepto más común de un personaje popular caracterizado como alguien que asusta a niños, suele ser un monstruo que se mantiene al acecho en dormitorios, por ejemplo, detrás de la puerta, dentro del armario, o debajo de la cama, lugares en los que se esconde antes de atacar al durmiente. En cambio, en algunas zonas de los Estados Unidos, el Boogeyman no entra a los dormitorios, sino que por el contrario araña las ventanas desde el exterior. Igualmente se dice que a veces, el Boogeyman adopta la forma de la cosa que más aterra a la víctima. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gente sombra? Básicamente a esas siniestras y oscuras criaturas asociadas a las pesadillas, los visitantes nocturnos, incubos, sucubos y otros seres no humanos del plano astral. Por regla general, la gente sombra, Shadow People, aparecen como figuras de un negro sólido, impenetrable, más oscuro que la oscuridad misma. La mayoría prefiere asumir una silueta masculina y visten largos sobretodos y sombreros. Su altura es prodigiosa, de hasta 2 metros de estatura. Poseen densidad, ya que son capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos. La gente sombra rara vez intenta comunicarse. Sin embargo, muchos se muestran interesados en los seres humanos. Repasemos primero algunas categorías que diferencian los distintos tipos de gente sombra. Vigilantes de habitación, Bedroom Watchers. Suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme, o ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general todo concluye allí. Solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo ya que carecen de facciones. Si bien su sola presencia es capaz de infundir un horror profundo, casi atávico, no suelen adoptar una actitud amenazadora. Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la negrura circundante. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son pueden infundir verdaderos espasmos de terror. Sombras en las paredes, Shadows on Walls, estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas recortadas contra las paredes. Desde luego, ninguna luz las proyecta, y pueden moverse independientemente por los muros. No suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos. Solo se los percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez deja certezas. Sombras en movimiento, Moving Shadows. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de las paredes, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que se los observe fijamente. En esos casos se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada.
En ciertos casos es posible detectar el brillo opaco de sus ojos. Visitantes de fondo, background visitors. Estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas como densos bloques de negrura flotando en el fondo de la imagen. Ya concluido este breve repaso, resulta lógico preguntarnos qué son la gente sombra. En principio habría que descartarlos como espíritus desencarnados, almas en pena, o simplemente fantasmas. Tampoco son demonios, ni vampiros, y mucho menos ángeles o hadas. No están necesariamente atados a ningún lugar físico, por ejemplo, como ciertos fantasmas se incorporan a las casas embrujadas. La gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite deducir que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos voluntariamente. La mayoría de las veces son sorprendidos por personas que despiertan en medio de la pesadilla. Sin embargo, algunos cazadores de fantasmas sostienen que nuestros ojos son perfectamente capaces de detectarlos, solo que rara vez de forma directa. Cuando miramos fijamente algo, por ejemplo, cuando leemos un libro, es posible que por el rabillo del ojo detectemos alguna sombra furtiva que cruza a toda velocidad a nuestro lado. Cuando giramos la cabeza ya no hay nada, sin embargo, podríamos jurar que la sombra realmente existió. Pero quizás no haya ninguna explicación satisfactoria para la gente sombra. Ningún tipo de lugar los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados. En cierta forma, pareciera que atravesaran circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes. ¿Por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Resulta imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. No obstante, no siempre la gente sombra se comporta de manera contemplativa. Algunas personas han experimentado horrorosas sensaciones de parálisis, sofocación y ahogos en su presencia. Para muchos, la gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que nos escapa. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero realmente nada sobre la naturaleza de sus ataques. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectados, sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como decíamos antes, leyendo un libro. Recordemos que, aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y mental. También su silueta, oscura y alargada, podría ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente. O quizás la única forma eficaz de manifestarse en el plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico. Es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular, como si nuestro organismo fuese capaz de detectarlos mucho antes que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es infrecuente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra en general, vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas. Sentimientos como la ira, la soledad y la tristeza suelen facilitar sus apariciones. En este contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento, thought forms, es decir, larvas, gusanos y parásitos del bajo astral formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver a la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre alguna sombra sospechosa que insiste en aparecer en nuestro cuarto. John Robinson, de 46 años, reside en Lawson Street, Edimburgo, y es propietario de un inquietante cuadro llamado The Anguised Man, el hombre angustiado.
Nadie sabe quién es el hombre representado en el cuadro y es imposible contactar con el artista debido a que algunos expertos afirman de que se trata de un autorretrato pintado con la misma sangre del propio artista suicidándose poco después de pintarlo. Hace aproximadamente 6 años, cuando la familia de Sean estaba viviendo en Ellenborough, la bodega estaba en peligro de inundación por lo que fue limpiado, los objetos empaquetados y trasladados a otro lugar. Sean se olvidó de la pintura, pero después de volver a colocar los objetos en la bodega, se volvió a reencontrar con el cuadro, decidiendo colgar el inquietante retrato en la habitación de invitados. Fue en ese preciso momento cuando comenzaron a suceder fenómenos extraños como ruidos inexplicables, objetos que se caían sin que nadie los tocara, etc. Hace más de 25 años un amigo de la abuela de Sean le entregó un antiguo óleo llamado El hombre angustiado. Le dijo a su abuela que el artista usó su propia sangre mezclada con el aceite y se suicidó poco después de terminar la pintura. Con el paso del tiempo la abuela le explicó la historia a Sean cuando le entregó la pintura como un regalo. A Sean le gustó mucho la pintura, pero a su esposa le transmitía una profunda angustia, obligando a su marido que lo guardara en el sótano. Después de que la bodega se inundara debido a un período prolongado de tormentas, trasladaron los objetos de la bodega al garaje de los padres de Sean. Tiempo después de arreglar la inundada bodega, Sean encontró el cuadro decidiendo colgar el cuadro en el dormitorio de invitados en el tercer piso de la casa. Poco después, Sean y su mujer empezaron a escuchar extraños ruidos, fuertes golpes inexplicables, y un extraño ruido de roce como si alguien rascase las uñas en las telas. Cuando la pintura se encontraba en el sótano, el perro de la familia no quería entrar, se quedaba enfrente de la puerta gruñendo y cuando el cuadro se subió a la habitación de invitados el perro se negaba a subir la planta superior. Por la noche, en la casa se escuchaban lloros y lamentos que el propio Sean afirma que podrían venir del exterior de la casa, aunque él dice que está seguro de provenían del interior de la casa. Sean hasta ese punto pensaba de que se trataban de fenómenos naturales, sin embargo todo cambió cuando empezó a ver la sombría figura de un hombre en la casa. Poco después el resto de la familia también experimentaron los mismos fenómenos. Según el propio Sean, sugirió que como todos en la familia conocían la historia de la pintura se sugestionaron, aunque todos afirmaban que era todo muy real. Pero a las semanas siguientes los fenómenos empeoraron progresivamente, los lloros parecían venir desde el dormitorio de invitados. La familia notaba numerosos puntos fríos en la casa y tenían la extraña sensación de que eran observados. La silueta oscura de un hombre alto, de mediana edad de pie enfrente de la cama era cada vez más presente. Sean cada vez estaba más preocupado, sentía miedo y solo quería saber si lo que estaba pasando era fruto de su imaginación o eran fenómenos paranormales. Una noche, la esposa de Sean se fue a la cama temprano. Ella pensó que Sean también se había metido en la cama junto a ella, pero cuando se dio la vuelta se encontró mirando a una silueta extraña. Sean la escuchó gritar desde abajo y corrió escaleras arriba para encontrar a su mujer conmocionada por la experiencia. Ella no sabía si se trataba de un sueño lúcido, pero estaba convencida de que era real. Después de esta experiencia, la pintura regresó al sótano, parando los fenómenos casi de inmediato, aunque el perro se negaba a entrar en la bodega. Después de que los fenómenos se detuvieran, Sean realizó un experimento. Volvió a subir el cuadro sin decir nada a la familia. Pocos días después, uno de los hijos de Sean bajaba las escaleras y de repente tropezó y cayó en los últimos 4 o 5 escalones. Sean corrió a ayudarlo, estaba ileso pero un poco conmocionado. El niño parecía estar molesto, así que Sean le preguntó qué le pasaba, y aunque era un poco reacio a hablar en un principio, poco después explicó que sintió como si algo le hubiera empujado. Dijo que él estaba bajando por las escaleras cuando sintió una presión en la espalda que lo empujó hacia adelante. En un intento de detener la caída, sintió que la fuerza que le empujó era demasiado fuerte. Después de ese accidente, Sean decidió definitivamente guardar la pintura en el sótano, finalizando así una vez más la actividad paranormal en la casa. Sean decidió publicar varios vídeos en YouTube sobre los extraños fenómenos, atrayendo un gran interés en todo el mundo, en un intento desesperado de investigar los antecedentes de la pintura y con la esperanza de que alguien reconociera el artista, pero hasta el momento sin suerte. Sean ha tenido muchas ofertas de personas que quieren comprar la pintura pero es reacio a venderla. Afirma que si el cuadro está embrujado y el espíritu está tratando de comunicarse con ellos. También se ha informado en varias ocasiones de si es posible quemarla a bruscan o incluso enterrarla, pero varios expertos en lo paranormal le han dicho que no la queme, porque podría dejar al espíritu en esta realidad, en esta dimensión, ya que la pintura podrá ser una especie de puerta hacia el más allá.
Sean y su familia esperan que con el tiempo se descubra el nombre del artista y poder dar alguna explicación para algunos de los fenómenos que han experimentado. Puedes ver los vídeos de Sean Robinson en su canal de YouTube. En 1997, el famoso programa de radio estadounidense Coast to Coast AM entrevistó a un hombre llamado Mel Butters, que afirmaba que en una zona de su propiedad ubicada en la colina de Manassas Ridge, Washington, había una especie de extraño agujero donde las personas habían ido durante años para arrojar residuos como frigoríficos, madera, tierra, ganado, o incluso personas muertas. Uno de los misterios del agujero según Mel era que no tenía fondo. Con el paso de los años la basura acumulada no se veía, iluminaba el agujero y no se reflejaba el fondo o los lados. Mel fue realizando su propia investigación, tiró un cubo de metal por el agujero sin oír ningún tipo de un sonido metálico, también lo probó con televisiones de tubo sin escuchar ninguna explosión, solo silencio. Por lo que se podría decir, el agujero no tenía fin. El agujero mide unos 3 metros de diámetro, con una especie de muro de contención a su alrededor y sin fondo aparente. Uno de los misterios que preocupaba a Mel era que el agujero no tenía fondo. Probó bajando un hilo de pescar con un caramelo atado al principio de la línea, pensando que cuando llegara al final el agua lo disolviera.
Después de llegar a los 500 metros hacia abajo, lo volvió a subir con el caramelo intacto. Así que realizó la misma operación con un plomo de unos 500 gramos y unido a más carretes. Uno pensaría que después de cerca de 3000 metros de línea de pesca colgante, que llamaría a un día. A los 80 metros según su medidor digital aún no alcanzó el final del hoyo. Pero lo que más estremeció a Mel fue cuando uno de los lugareños tiró a su perro muerto por el agujero. Unos días más tarde, el hombre vio a su perro corriendo de nuevo. El gobierno toma la zona. Según Mel, después de la emisión del programa de radio, el gobierno le obligó a salir de sus terrenos. El ejército se hizo con la zona. El personal uniformado le amenazó si continuaba hablando del tema, le plantarían drogas en su tierra. La excusa que le obligaron a dar fue que un avión se había estrellado en sus terrenos. Mel volvió a realizar otra entrevista 3 días después de lo que le sucedió, explicando cuáles eran los verdaderos intereses del gobierno. El resultado no se hizo esperar, el gobierno se quedó todos sus terrenos. Según algunas informaciones, Mel recibía del gobierno de Estados Unidos $250.000 en su cuenta cada mes y se trasladó a Australia, donde se dedicaba a la investigación y conservación ambiental. Pero antes del 2000, todo cambió. La imagen muestra la supuesta ubicación del agujero de Mel. Otros agujeros. Algunas personas explicaron que Mel regresó a los Estados Unidos para arreglar algunas cosas personales, cuando la policía, con la excusa de que necesitaban una declaración, al parecer lo secuestraron. Se despertó en un callejón de San Francisco con varios hematomas, y con los dientes posteriores rotos, además de que le faltaba todo su dinero. Mientras estaba en los Estados Unidos, fue invitado a una reserva india para examinar otro agujero similar al que tenía en su propiedad, que una tribu local encontró. Este nuevo agujero era diferente, su pared interior era metálica hasta donde alcanzaba la vista, parecía fabricada. Los indios decían que había una fuente de calor en el interior del agujero. Decían que era una sustancia que se veía y se sentía como el hielo, pero que estaba caliente y absorbía toda la humedad a su alrededor. Un amigo de Mel puso un trozo de este hielo caliente en la estufa de leña de su cabaña. La cabaña se derrumbó, porque el extraño hielo caliente había extraído toda la humedad de la madera. Probaron introduciendo una oveja en el interior del agujero, después de un tiempo la sacaron. La oveja estaba muerta y por el exterior parecía estar normal, pero al abrirla descubrieron que se encontraba cocida por dentro y con una especie de tumor grande palpitante en donde tendrían que haber estado los órganos internos. Procedieron a abrir el interior del tumor, y en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Todos los presentes fueron testigos. Mel dijo que se sentía tranquilo y compasivo, no sentía que fuera ningún ser malévolo. Seguidamente, el extraño saltó hacia el agujero. ¿Leyenda o realidad? Mel nunca volvió al lugar donde comenzó la leyenda. Antes de que se hiciera público, el agujero era conocido y utilizado por los lugareños. Pero desde que el gobierno se hizo con la zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará unas vallas y señales de prohibido el paso. Sin embargo, un equipo de televisión viajó hasta el supuesto lugar y lo que encontraron fue una gran presencia militar. Muchas personas que conducen a través del área juran haber visto un rayo de luz negro, o una sombra que emana brevemente desde el sitio. También hay que apuntar que hay grupos y comunidades muy activas que han pasado mucho tiempo y esfuerzo buscando el agujero sin tener éxito. Algunas personas hicieron imágenes de la región de Manastash Ridge y, curiosamente, la sección de la imagen que decía Mel que se encontraba el agujero se mostraba como un gran cuadrado blanco vacío que cubre todo el terreno circundante. Mel dejó claro que cuando muera, quiere que le tiren al interior de él.